Mi nombre es Larissa Oliveira. Tengo 29 años y vivo en Auckland, Nueva Zelanda. Crecí en una familia sencilla, pero siempre tuve algo muy valioso: mi fe, cuando tenía solo 12 años, durante un retiro de jóvenes, y desde ese día nunca más quise apartarme. Hoy soy misionera y dedico mi vida a ayudar a otras personas a encontrar la paz, pero no siempre las cosas fueron fáciles. Pasé por momentos en los que sentí miedo. Fue una experiencia tan profunda y aterradora que nunca imaginé que podría sucederme. Y, siendo honesta, hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué Dios eligió mostrarme esto? ¿Alguna vez has sentido que algo extraño estaba a punto de suceder? Una sensación inexplicable de que el aire a tu alrededor se volvió más pesado, como si el tiempo se detuviera. Fue exactamente así como me sentí esa noche. Era un martes común. Acababa de llegar a casa, después de un día largo, cuidando niños en la guardería. El cansancio era tan grande que hasta mi cabeza parecía estallar. Mi esposo, Gabriel, estaba en un viaje misionero, así que la casa estaba completamente silenciosa. Tomé un medicamento para aliviar el dolor de cabeza y me recosté. Mientras respiraba profundamente, tratando de relajarme, sentí algo extraño en mi cuerpo, como si fuera una descarga eléctrica. ¿Puedes imaginarlo? Como si una corriente pasara a través de mí y me arrastrara a algún lugar. En ese momento, todo cambió. De repente, me vi de pie junto a la cama. Pero no era solo eso. Lo que estaba viendo era a mí misma. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, acostado, y yo estaba de pie, mirándolo. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz común. Era fuerte, pero tranquila. Era como si cada palabra que decía resonara dentro de mí. Larissa, hoy voy a mostrarte algo que cambiará tu vida para siempre. Te revelaré el mundo espiritual y las estrategias que las tinieblas usan para engañar a la humanidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba a punto de suceder? Quería gritar, quería volver a mi cuerpo, pero era como si una fuerza mayor me mantuviera allí. Y, en algún lugar dentro de mí, sabía que tenía que quedarme. Algo estaba a punto de ser revelado, algo que no era solo para mí, sino para todas las personas que conocía, incluyéndote a ti que me estás escuchando ahora. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras cayendo en un sueño sin poder aferrarte a nada? Ese vacío en el estómago, la desesperación de intentar despertar, pero no poder hacerlo. Así fue exactamente como me sentí en ese momento, cuando escuché esa voz diciendo que me mostraría el mundo espiritual. La sensación fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo a mi alrededor quedó en oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía tener peso. Sentía mi cuerpo siendo arrastrado, como si estuviera cayendo por un túnel sin fin. Mi corazón latía tan rápido que pensé que no lo soportaría. El silencio era aterrador, pero, de repente, en medio de esa oscuridad, apareció una luz tenue. Fue entonces cuando vi a alguien sosteniendo mi mano. Era él. No necesitaba explicaciones, porque la paz que vino con su presencia era indescriptible, como un puerto seguro en medio de una tormenta. Él me miró y dijo: «No temas, Larissa, estoy contigo. Te mostraré cosas que muchos ignoran, pero que necesitan ser conocidas. Aférrate fuerte a mi mano». ¿Puedes imaginar lo que es confiar en alguien en medio de lo desconocido? Es como caminar sobre un abismo, pero saber que mientras esa mano te sostenga, no caerás. Aún así, el miedo seguía ahí, y comencé a preguntarme, ¿a dónde me lleva? ¿Qué voy a ver? De repente, la caída se detuvo. Era como si estuviéramos descendiendo en un ascensor, pero el destino parecía empeorar con cada instante. El aire se volvió pesado. Un olor insoportable llenó el lugar.
Era algo que no puedo comparar con nada que haya sentido antes. Era como putrefacción, un olor que quemaba mis fosas nasales y hacía que mi estómago se revolviera. Intenté taparme la nariz, pero no servía de nada. Estaba en todas partes. ¿Por qué este lugar huele tan mal?, pregunté con la voz temblorosa. Respondió: este es el destino de aquellos que vivieron en pecado sin arrepentirse. El olor que sientes no es de cuerpos, sino de las marcas que los pecados dejaron en las almas. Quedé paralizada. Miré a mi alrededor y vi un valle. Al principio todo parecía vacío, pero luego una luz fuerte iluminó el lugar y lo vi. Cuerpos desfigurados, gritos desesperados, personas clamando por ayuda, pero sin nadie que las escuchara. El fuego subía y consumía sus formas. Era horrible. Su carne parecía derretirse. Y los gritos, los gritos eran la peor parte. Era como si cada sonido llevara el peso de un dolor eterno. ¿Por qué están aquí?, pregunté, casi sin fuerzas para hablar. Voy a mostrarte sus pecados para que lo entiendas. Larisa, todo lo que ves es el resultado de elecciones. Estas almas eligieron este lugar, rechazaron mi amor y prefirieron vivir en el engaño. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de tus elecciones? ¿Estamos atentos al impacto de lo que hacemos en el día a día? ¿O será que, sin darnos cuenta, nos estamos alejando de lo que realmente importa? En ese momento, comencé a cuestionarme todo. Me miró y dijo: lo que estás viendo es solo el principio. Hay más que necesito mostrarte. Y, aunque el miedo crecía dentro de mí, sabía que tenía que continuar. Él sostuvo mi mano con firmeza, y juntos comenzamos a caminar hacia lo desconocido. Mientras caminábamos, sentía cómo el calor aumentaba, como si nos acercáramos a un horno ardiente. El aire era denso, difícil de respirar, y los lamentos resonaban desde todas las direcciones. Entonces, llegamos a un lugar aún más oscuro. Frente a nosotros, un enorme valle iluminado por las llamas que salían del suelo. Pero lo que más me impactó fue lo que vi allí: criaturas deformes, encadenadas con cadenas de fuego, gritando de dolor. Este es el Valle de las Perversidades, dijo con una firmeza que rompía el silencio. Aquí están aquellos que entregaron sus cuerpos al pecado de manera distorsionada, sin arrepentirse. Sus decisiones los trajeron a este lugar. No pude evitar llorar. Vi personas siendo atormentadas de formas que jamás imaginé. Un hombre tenía serpientes de fuego enroscadas alrededor de su cuerpo, mordiendo su carne mientras él gritaba por ayuda. En otro punto, una mujer lloraba mientras demonios desgarraban su piel, dejando sus huesos al descubierto. Me explicó que ella había usado su cuerpo como herramienta de seducción, destruyendo hogares y corazones. El pecado tiene consecuencias. No importa cuánto intenten ocultarlo, todo se revela en la eternidad. Sentí un nudo en el pecho. ¿Acaso, aunque intentara llevar una vida recta, también yo cargaba algo que podría condenarme? Pensé en cuántas veces había ignorado las advertencias, pensando que eran solo ideas pasajeras. ¿Alguna vez has pensado si hay algo oculto en tu corazón? ¿Algo que nunca has confesado? Antes de que pudiera procesar todo, vi algo que me dejó aún más consternada. Un joven estaba de rodillas, siendo torturado por criaturas grotescas. Él se presentaba en la iglesia, pero vivía atado a pecados ocultos. Nunca buscó liberación. Pero, Señor, pregunté, ¿no hay misericordia para ellos? Me miró y dijo: la misericordia estuvo disponible mientras vivían, pero la rechazaron. Ahora solo queda el juicio. Quise apartar la mirada, pero no pude. Algo dentro de mí decía que necesitaba ver todo esto. Hay más que necesitas entender. Mientras caminábamos, una luz extraña comenzó a aparecer a lo lejos.
pero no era acogedora. Al contrario, parpadeaba de forma inquietante, como si quisiera atraerme. Cuando nos acercamos, me di cuenta de que estábamos frente a una pantalla enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Brillaba sin cesar, pero en lugar de traer alegría, emanaba una sensación de vacío y desesperación. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de entender lo que representaba esa pantalla. Respondió: este es el laberinto de las ilusiones. Aquí están aquellos que vivieron sus vidas consumiendo aquello que los alejaba de mí. Películas, programas, entretenimientos dieron lugar a la influencia de las tinieblas, ignorando mi presencia. En ese momento, comenzaron a aparecer imágenes en la pantalla. Vi personas encadenadas, viendo sin cesar escenas de violencia, lujuria y engaño. Intentaban apartar la vista, pero no podían. A su alrededor, demonios reían, alimentando su tortura. El tiempo que dedicaron a esto podría haber sido usado para buscar la verdad, pero eligieron las distracciones en lugar de elegirme a mí. Mi corazón se llenó de pesar. ¿Acaso no caemos nosotros en el mismo error muchas veces? Viviendo demasiado ocupados para darnos cuenta de cuánto nos estamos alejando de lo que realmente importa. Me miró y dijo: Larisa, esto es solo el principio. Ven, hay más que necesito mostrarte. Seguimos adelante, y el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. De repente, estábamos frente a un edificio enorme y sombrío, con paredes decoradas con símbolos que no podía entender. Había un altar en el centro, rodeado de figuras con apariencia humana, pero sus ojos brillaban con una luz oscura. Parecían estar en algún tipo de ritual. ¿Qué es este lugar?, pregunté, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Este es el lugar donde muchos hacen pactos con las tinieblas, respondió. Aquí, las almas entregan sus vidas a cambio de poder, fama y riqueza. Lo que no saben es que todo esto tiene un precio eterno. Vi personas conocidas, rostros que reconocí de películas, música y programas de televisión. Estaban arrodillados, ofreciendo objetos y símbolos a algo que no podía ser visto, pero cuya presencia se sentía. De repente, todo tuvo sentido. Aquello que para nosotros parecía ser entretenimiento inocente, era consagrado aquí, en este altar. Incluso caricaturas y canciones que parecen inofensivas pasan por este lugar. Son usadas para destruir familias y alejar a los niños de la verdad. Mi corazón se encogió. ¿Cuántas veces yo misma consentí estos contenidos sin cuestionar lo que había detrás? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué consumes? Hay algo infiltrado en nuestras vidas, sin que lo notemos, pero que poco a poco nos aleja. Estos pactos no solo destruyen a quienes los hacen, sino que esparcen tinieblas por el mundo, concluyó Jesús. Por eso, mi pueblo necesita estar vigilante. Caminamos por un pasillo que parecía no tener fin, hasta que llegamos a una sala enorme, llena de hombres y mujeres elegantemente vestidos, sentados alrededor de una larga mesa. El ambiente parecía una reunión de negocios, pero había algo extraño allí. Sus rostros, aunque normales al principio, empezaban a transformarse en formas aterradoras y grotescas mientras hablaban. Señaló hacia ellos y dijo: estos son líderes que controlan las naciones. Sus decisiones parecen buenas a los ojos del mundo, pero detrás de ellas hay planes diabólicos para destruir a la humanidad. Observaba en silencio mientras discutían estrategias que sonaban como progreso, nuevas leyes, sistemas de salud, avances tecnológicos. Pero entonces algo terrible fue revelado. Sus palabras cargaban intenciones oscuras. Hablaban sobre cómo usar alimentos y medicinas para debilitar a las poblaciones, propagar enfermedades y destruir los valores familiares. Estos planes no son solo políticos,
son espirituales, trabajan para las tinieblas, preparando el terreno para un nuevo orden mundial. Muchos creyentes están siendo engañados, creyendo que estos sistemas son la solución, pero en realidad están siendo alejados de mí. Sentí un escalofrío. Era difícil aceptar que tantas cosas que parecen normales en nuestro día a día pudieran tener un origen tan oscuro. ¿Estamos atentos a las decisiones que tomamos o estamos permitiendo que estas influencias controlen nuestras vidas sin darnos cuenta? Puso su mano sobre mi hombro y dijo: Larisa, mi pueblo necesita despertar. El tiempo se está acabando. Mientras seguíamos, el ambiente comenzó a cambiar nuevamente. Esta vez me llevó a un lugar más silencioso, pero el silencio era inquietante, como si algo estuviera a punto de ser revelado. El suelo parecía un espejo, y al mirar hacia abajo, vi algo que me hizo contener la respiración. Era como un reflejo de mi propia vida. En el reflejo vi momentos que preferiría olvidar, errores que cometí, pensamientos que nunca confesé, decisiones que escondí incluso de mí misma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté con la voz temblorosa. Larisa, dijo él, con una mirada que mezclaba amor y seriedad. Incluso aquellos que me siguen pueden cargar cosas que desagradan al Padre. Es necesario arrepentirse y buscar una vida completamente limpia delante de mí. Mi cuerpo temblaba. ¿Cuántas veces ignoré las pequeñas alertas? ¿Cuántas veces pensé que mis errores no eran tan graves? ¿Y tú? ¿Te has preguntado si hay algo en tu corazón que aún necesita ser confesado? Algo que, aunque parezca pequeño, podría estar alejándote. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, me arrepiento, dije. Perdóname por todo lo que hice que no te agradó. Colocó su mano sobre mi cabeza y dijo: el arrepentimiento sincero trae sanidad. Pero recuerda, Larisa, debes contarle a mi pueblo que yo deseo un corazón puro y una vida santa. ¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parece estar bien, algo invisible está trabajando en tu contra? Como si una sombra te rondara, causando conflictos y robándote la paz. Eso fue lo que me mostró a continuación. Me llevó a un lugar que parecía una sala de guerra. Había mapas esparcidos por todas partes, con marcas, estrategias y planes diseñados con precisión. Pero quienes estaban alrededor de la mesa eran criaturas horrendas, con ojos llameantes y sonrisas diabólicas. Este es el cuartel general de las tinieblas, dijo con voz firme. Aquí se planean los ataques contra familias, iglesias y comunidades. Satanás sabe que si destruye la base de la fe, puede alejar a muchas almas de mí. Miré los mapas. No mostraban territorios ni ciudades, sino casas de personas comunes, como la tuya y la mía. Las criaturas discutían cómo causar peleas entre padres e hijos, cómo sembrar desconfianza entre parejas y cómo crear divisiones. Vi demonios específicos encargados de manipular a líderes espirituales, convirtiendo el orgullo y la vanidad en herramientas de destrucción. Señor, pregunté, ¿cómo es que esto se permite? ¿Por qué estas fuerzas tienen tanto poder? Porque muchos de mi pueblo han abierto brechas, respondió él. Han dejado de velar y orar, se han distraído con cosas pasajeras y, sin darse cuenta, han dado legalidad para que las tinieblas los ataquen. En ese instante, comencé a escuchar sonidos. Eran gritos, discusiones, puertas que se cerraban de golpe. Me mostró las casas de los creyentes siendo invadidas por estas fuerzas malignas. Familias enteras desestructuradas por cosas pequeñas, palabras mal dichas, heridas no resueltas, hábitos dañinos. Y los demonios se alimentaban de eso, riendo y aumentando el caos. No pude evitar pensar, ¿esto estará sucediendo en mi casa y en la tuya?
¿Cuántas veces dejamos pasar pequeños conflictos pensando que no tienen importancia? ¿Cuántas veces nos distraemos con cosas triviales mientras el enemigo se infiltra en nuestra rutina? Larisa, mi pueblo necesita despertar. Necesitan entender que están en una guerra espiritual, pero muchos están desprevenidos, viviendo como si la batalla no fuera real, y mientras tanto, las tinieblas avanzan. Jesús entonces me mostró iglesias. Algunas estaban llenas, con personas cantando y predicando, pero algo estaba mal. Mirando más de cerca, noté que los corazones estaban vacíos. Había apatía espiritual. Los demonios estaban ahí, circulando, sin ser notados, porque los creyentes estaban demasiado ocupados con sus propias preocupaciones como para buscar. Necesita volver a su primer amor. Sin oración, sin santificación y sin vigilancia, se convierten en blancos fáciles. Sentí un nudo en el corazón. ¿Estamos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿O estamos viviendo de manera tan superficial que no percibimos las batallas que se están librando? Y dijo: Larisa, necesitas advertirles. Deben saber que yo ya vencí esta batalla, pero es necesario que cada uno elija luchar a mi lado. Cuando salimos de ese lugar, supe que mi misión apenas comenzaba. Me había mostrado una realidad que no podía ignorar, y ahora tenía que hacer mi parte. Después de todo lo que había visto, pensé que mi jornada estaba terminando. Me llevó a un lugar diferente, un lugar que parecía suspendido entre el cielo y la tierra. Desde allí podía ver todo: familias, iglesias, ciudades enteras. Era como observar a la humanidad desde una perspectiva celestial, pero lo que más me llamó la atención fue la tristeza en los ojos mientras miraba todo aquello. Larisa, dijo con una voz que cargaba tanto amor como urgencia, lo que has visto no fue solo para ti. Te elegí para llevar este mensaje, aunque sea difícil. Mi pueblo está dormido. Viven como si no hubiera consecuencias para sus decisiones. Pero debes advertirles. Diles que el tiempo se está agotando. Sentí un escalofrío. Pero Señor, ¿quién me escuchará? ¿Y si piensan que estoy loca? Algunos te rechazarán, respondió, pero muchos escucharán y serán despertados. Tu obediencia es lo que importa, Larisa. No temas, porque yo estaré contigo. Extendió entonces su mano, y como en una película, comenzaron a aparecer imágenes. Vi familias de rodillas, llorando y reconciliándose. Vi comunidades siendo transformadas por la oración y el arrepentimiento. Era hermoso, pero al mismo tiempo vi otra cosa. Aquellas que ignoraron la advertencia, vi vidas siendo destruidas, hogares deshechos y iglesias consumidas por la apatía y el orgullo. Larisa, necesitas decirle a mi pueblo que los amo, pero que deben volver a mí. Diles que el arrepentimiento no es debilidad, sino fortaleza, que la oración no es solo un ritual, sino el arma más poderosa que tienen. ¿Alguna vez te has sentido llamado a algo más grande, pero has tenido miedo de no estar preparado? Así me sentí exactamente. Sabía que lo que estaba pidiendo era grande, pero ¿cómo podría negarme? Él me eligió para una misión y no podía fallar. ¿Y tú? ¿Será que también te está llamando a algo? ¿Será que Él está intentando despertarte para algo que aún no has percibido? Cuando puso su mano sobre mi hombro, sentí un calor reconfortante. No te rindas, dijo. Eres parte de mi plan. Confía en mí y habla. Y en ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando abrí los ojos, la luz del día ya invadía la habitación. Mi cabeza se sentía pesada, como si hubiera atravesado un huracán, pero el peso que llevaba en mi corazón era aún mayor. Miré a mi lado y vi a Gabriel, mi esposo, sentado junto a mí, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Larisa, ¿estás bien?»,
Estaba a punto de llamar a una ambulancia. Estuviste inmóvil toda la noche, fría como una estatua. Pensé que había pasado algo grave. Aún intentaba procesar todo lo que había vivido, las imágenes del infierno, de las almas en tormento, de la batalla espiritual. Todo estaba vivo dentro de mí, como si hubiera sucedido hace segundos. Me giré hacia Gabriel y le dije: necesito contar lo que vi. La gente debe saberlo. Esa noche fui a la iglesia con Gabriel. Cuando subimos al púlpito, comencé a hablar. Mis manos temblaban. Mi voz casi falló. Pero entonces recordé las palabras de Jesús: yo estaré contigo. Con valentía comencé a relatar todo. Hermanos y hermanas, quiero que entiendan que el mundo espiritual es real. No es una historia de fantasía ni algo para asustarnos. Es una verdad que nos rodea, aunque no podamos verla. Me permitió vivir algo tan profundo para que pudiera traerles este mensaje. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos buscar la santidad. Necesitamos estar atentos a las trampas del enemigo. Mientras hablaba, veía a personas llorando, algunas con la cabeza baja, otras orando en silencio. Pregunté: ¿te has preguntado hacia dónde va tu vida? ¿Has vivido de una manera que agrada o hay algo que necesitas cambiar? Te está llamando hoy. ¿Estás dispuesto a responder? Miré a la congregación y continué. Me pidió que les dijera esto: Él te ama, pero no puede tomar decisiones por ti. Tú decides. Si hay algo en tu corazón, un peso, un pecado, algo que sabes que no está bien, entrégaselo a Él ahora. No esperes. Mañana puede ser demasiado tarde. Y ahora quiero hablar contigo que estás leyendo o escuchando esto. Tal vez te sientas lejos, tal vez estés atrapado en algo que parece imposible dejar. Quiero orar por ti. Esa es tu declaración de fe. Y, si puedes, ora por mí también. Mi misión no es fácil, pero sé que juntos somos más fuertes. Vamos a ganar esta batalla espiritual, porque ya nos dio la victoria. Y recuerda, Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa dónde hayas estado, lo importante es hacia dónde vas. Estoy orando por cada uno de ustedes. Paz del Señor.